Bueno, damas y caballeros, muy buenas noches. Un abrazo a todos. Un gusto saludarlos y pues darle gracias a Dios porque están todos esta noche y gracias a Dios porque se hace el esfuerzo por estar aquí. Y hemos venido avanzando en la parte, y de verdad les digo de todo corazón que es Dios porque el libro de los Hechos es un libro que todo el mundo dice, cuando empecé la reunión de Hechos, a enseñar Hechos, me llegaron 70 personas. Y cuando ya iba por el capítulo 6, no quedaban ni 8. Y nosotros seguimos teniendo casi que la misma asistencia semana a semana. Y ya llegamos al capítulo 13. Y llegar al capítulo 13, hoy cerramos el capítulo 12, pero llegar al capítulo 13, por decirlo así, no es que es lo más aburrido, lo más pesado, lo más cansado, pero sí es bastante fuerte el sentido de que es muy histórico, lo que sigue siendo también histórico, sigue siendo un asunto bastante, tal vez sencillo, pero es exactamente el libro de los Hechos, ¿verdad? El libro transitivo que hace que las personas puedan entender de qué se trata este asunto de la iglesia del Señor. Es muy importante, sumamente importante. Yo creo que estamos llegando al año 44. Estamos alrededor de unos 10, 12 años o 13 años después de la resurrección del Señor. Vamos a entrar al versículo 20 del capítulo 12 del libro de Hechos. Hermanos, estamos en el capítulo número 12 estábamos en el capítulo 12 del libro de los Hechos, y en este capítulo 12, pues, noten ustedes que en la parte final, pues acuérdense que tenemos a Pedro escondido. Analizamos la semana pasada, hermano, los milagros son la excepción, no la regla. eh, 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 Había un sentido común alrededor del tema del milagro. Pedro no se paró en el parque ahí del lugar, empezar a decir, chivita, chivita, no me agarraron, ¿verdad? Pedro se escondió, y pues vimos detalles interesantes con relación al milagro que fue la liberación de Pedro. Vimos cómo la oración hizo la diferencia. Vimos que era que la oración, que esencialmente lo importante de la oración no era que lo importante era la oración, sino que por la oración, por la oración en sí misma, y no orábamos porque confiábamos en nuestra oración, sino confiábamos en el Señor. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Vimos también, hermanos, que pues la oración debía de entender que tenemos que confiar 100% en el Señor porque el Señor es soberano, y eso es lo que cuesta mucho entender. Y si es soberano, Santiago murió en ese mismo episodio la semana pasada. Muere Santiago, el hermano de Juan, y noten que un punto importante es que a pesar de esa situación, de alguna forma la oración funciona sobre Pedro. Pedro ni siquiera supo que lo iban a liberar, estaba dormido. El ángel lo golpea, lo golpea a un lado y le dice, mira, levántate, póngase las chinelas, dijo mi abuela, póngase la jacket, póngase el asunto y póngale.
vamos saliendo de aquí y el ángel no lo acompañó de regreso hasta la casa de Juan Marcos. María, la mamá de Juan Marcos, y lo acompaña, lo deja en a mitad de la calle, la casa quedaba en Copán y lo dejó ahí exactamente en el parque. Pedro llegó solo, para que ustedes me entiendan. Detalles interesantes que vimos, pero que analizamos el tema del milagro, y eso fue lo que vimos la semana pasada. La parte final, la parte final, noten que esto fue lo que nos... había un alboroto terrible cuando se hizo de día, se produjo entre los soldados un alboroto no pequeño sobre qué habría sido de Pedro. Herodes estaba furioso con ellos, estaba muy bravo y sin hallarlo, después de interrogar a los soldados, los mató. Qué feo, qué feo, porque es que, ¿qué iban a decir? Pablo estaba encadenado, tenía 2 soldados a la par. Era muy probable que estuviera encadenado a los 2 soldados. Los portones estaban cerrados. ¿Quién iba a creer semejante cosa, hermano? Nadie. ¿Quién iba a creer semejante cosa? Nadie iba a creer eso. Se emborracharon, quién sabe por qué, y esto inmediatamente, pero Herodes, habiendo buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea y a Cesarea y se quedó allí. Entonces, resulta y sucede, damas y caballeros, resulta y sucede que a partir de este momento, estamos hablando de que, vamos a ver, pasan 2-3 meses, no se sabe cuánto tiempo pasa, pero sí estamos hablando de varios meses. Dice la palabra que Herodes, aquí iniciamos hoy, verso 20, capítulo 12, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él habiendo sobornado a Blasto. Esta gente de Tiro y Sidón, para que ustedes me entiendan, esto es así. Para poder pasar la comida para Tiro y Sidón, había que pasar por el centro de San Ramón. Para poder llevar la comida allá donde Noilin, a Piedad del Sur, había que pasar por San Ramón. Por alguna razón, no se sabe cómo, por alguna razón, dice la palabra que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, y a la gente de Tiro y de Sidón no les convenía ese enojo de Herodes, porque ya había un embargo, para que ustedes me entiendan, un embargo de alimentos, no estaba dejando pasar los alimentos y eso se convertía en un problema. Entonces, damas y caballeros, empieza la narración de Lucas diciendo, bueno, es importante que ya armemos un poco el esquema, y en el esquema armado que ya tenemos la iglesia montada. Vamos a entrar al capítulo 13. El capítulo 13 es crucial porque a partir del capítulo 13, Pedro queda como por allá y inicia mucho del proceso de la iglesia a partir del apóstol del Señor Pablo. Y es muy importante que nos demos cuenta que aquí ya hay condiciones para este momento, para esta narración, que por cierto, ¿por qué Lucas mete en este momento la historia de la muerte de Herodes? Y es solamente una, para demostrar el poder de Dios, para demostrar cómo Dios estaba cuidando de la gente, cómo de alguna manera es muy interesante. Bueno, es una de las cosas que me pareció más interesante en toda la investigación que pude hacer alrededor de por qué se muere engusanado don Herodes. Y es interesantísimo esta situación. Sin embargo, que Lucas entre de plano a la muerte de Herodes es bien interesante, aún más cuando existe un registro extrabíblico. Amados hermanos, existe un registro extrabíblico
que narra exactamente lo mismo. Entonces Lucas cogió ese registro extrabíblico. Sí, sí lo pudo haber cogido perfectamente de ahí, pero lo interesante más que todo es que Lucas aclara que la muerte de don Herodes se debe a la intervención de un ángel. Herodes estaba enojado con los de Tiro y Sidón, que ya expliqué que la gente de Tiro y Sidón es simplemente están tratando de ver cómo hacen para que Herodes no los confine y no los obligue a no estar, a dejar pasar la comida. Entonces es una de las cosas importantes, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él habiendo sobornado a Blasto. Blasto era el asistente personal de don Herodes. Ese era Blasto, camarero que era camarero mayor del rey. Le pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. ¿Lo ven? Entonces, esta es la razón, aquí está toda la razón de por qué razón. No se sabe, hermano, nadie, ahí ya tengo, casualmente hoy me llegó otro material que lo fui a recoger al correo, me llegó otro material de Pablo en Corinto, me interesa montones porque la carta a los romanos se escribe estando Pablo en Corinto, y entonces logré conseguir un famosísimo libro de César Vidal sobre Pablo, sobre la vida de Pablo, y casualmente el énfasis de César es ese momento en Corinto, y no hay manera que se mencione por qué razón don Herodes estaba enojado, y me parece tampoco que podemos darle mucha cabeza a eso que no es importante. Lo otro que tal vez no podemos dejar de mencionar es que la embajada que venía de Tiro y de Sidón tuvo éxito, pero con las condiciones que Herodes señaló. Recordemos que este es Herodes Agripa, que es el tercer Herodes, que el primer Herodes es Herodes el Grande, que fue el que mató a los chiquitos, y luego tenemos a Herodes Antipas, que es el Herodes que mata a Juan el Bautista. Este es el Herodes que es judío, y entonces mitad judío, mitad romano, para decirlo más fácil. El día señalado, él les dijo, ok, vamos a hacer una cosa. Yo voy a, está bien, yo los voy a dejar pasar, ya no va a haber ningún tipo de obstrucción, pero tienen que oír lo que yo les voy a decir. Dice el historiador Flavio Josefo que esta escena de Herodes en este momento, vestido de ropas reales, es una escena que jamás, nunca pudo haberse dejado pasar por nadie, porque la ropa de Herodes estaba hecha de costura de plata. Y que tenía la particularidad que en el lugar donde se hizo esta reunión, Herodes buscó la forma de que el sol le diera de frente para que el brillo de la ropa se le viera como una cosa fuera de otro planeta. Dice, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó. O sea, les dijo, les voy a dar una charla, les voy a decir una cosa, y les dio una disertación. Y noten que dice el texto, y el pueblo aclamaba gritando, voz de un Dios y no de un hombre. Voz de un Dios y no de un hombre. Entonces, don Herodes, en vez de quitarse el tiro, en vez de no hacer feo y aceptar el hecho de que él no lo era, considerando que era parte judía, considerando de que él no era Dios, considerando de que Herodes es el gobernador de la provincia y el César era Claudio en este momento. ¿Sí me están escuchando? O sea, y él aceptó que le hicieran esta ovación. Entonces noten aquí, aclara Lucas al momento, dice, un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos.
y expiró comido de gusanos. Dice el historiador Josefo que duró 5 días después de este momento, que parece que hay dos teorías. Una es que era una enfermedad venérea que produjo una gusanera que simplemente estalla por orden de Dios en este momento, y que cualquiera de los dos casos, porque se habla de una solitaria, se habla de un tipo solitaria que lo llenó lo engusanó y lo mató, pero independientemente de lo horroroso de esta muerte, hermanos, el elemento que se señala en la historia con relación a este momento de Herodes es que era fétido, era asquerosamente fétido, y que eso fue una muerte terriblemente humillante en todo sentido. Para un romano que eran extremadamente aseados, que andaban bañándose, tenían agua limpia, un montón de cosas, este tipo de muerte fue una cosa pavorosa. Entonces noten cómo el capítulo se cierra contando la muerte de don Herodes. ¿Y por qué se murió? ¿Y cómo se murió? Se murió por orgulloso, se murió por soberbio. Dios no comparte su gloria con nadie. Lógicamente, él trató de alguna forma de congraciarse con los judíos, matando a Santiago, y era muy probable que fuese a matar a Pedro, pero como no logró matar a Pedro, entonces siempre buscó un chivo expiatorio, y el chivo expiatorio fueron los soldados que murieron por no haber tenido preso a Pedro. Esto es básicamente. Versículo 24, esto es lo que me interesa esta noche. El verso 24 es el verso de cierre del capítulo 12. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, que fue una pregunta que al principio, hermanos, de la conversación, me hizo Carlos, que cómo estaba caminando la cosa. Y yo le dije, Carlos, yo lo que puedo decir nada más es que hay palabra, número uno, y yo no digo que hay palabra porque yo diga que hay palabra, sino porque yo puedo ver lo que está pasando en la vida de las personas. Está regresando gente a la iglesia que estuvo en algún momento con nosotros. Yo no estoy diciendo que eso sea señal de nada, simplemente están regresando, y lo que me han dicho es, necesitábamos palabra, y yo no dudo que en San Ramón hayan hermanos pastores que prediquen palabra de Dios, claro que sí, pero me llama la atención que la gente regresando está diciendo, necesitábamos palabra, queríamos oír palabra, y entonces, pues lo que yo puedo decir es esto. Y noten que el texto en el verso 24 dice, pero la palabra del Señor crecía, no dice que la iglesia crecía. Hay otros textos que sí dicen que la iglesia crecía, claro que sí, es muy importante. Pero en este cierre de Lucas, acuérdense que Lucas va haciendo cierres, y la iglesia crecía y la iglesia se multiplicaba y los hermanos se repartían todo. Recuerden que cada capítulo él va haciendo como un cierre, lo hemos analizado ya en los anteriores y lo vimos en el resumen que terminamos la semana pasada. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Les contaba hoy y les quería contar que tuve la oportunidad de conversar con un pastor hoy, y vimos unas cosas ahí, estábamos viendo juntos unos textos bíblicos, y cuando llegamos a eso, yo le decía, no podemos dejar pasar esto porque es muy importante. Y él me decía esto, me lo dijo en broma, en serio, pero yo noté que me lo dijo en serio. Me dice, yo realmente siempre dejo pasar esto, lo dejo pasar así porque yo realmente no creo en eso. Y cuando me dijo eso, yo me impresioné muchísimo. Yo le dije, me llama la atención que digas que no crees en eso. Y entonces ahí oí una frase que es una frase terriblemente peligrosa. Es una frase que no podemos
no podemos ni siquiera consentirla, y es: la Biblia tiene errores. Y eso es una frase muy peligrosa, hermanos. Porque, ¿por qué? Pues porque a través de las traducciones podemos encontrar que producto de la traducción hay errores de forma debido a que esto así, pues me imagino yo que sí, pero no hay ningún cambio en el sentido original de lo que la palabra está diciendo. Ningún cambio. Entonces, cuando una persona, más que me dice que es pastor, dice que no cree que eso sea verdad porque la Biblia tiene errores, la Biblia ha sido muy manipulada, ha sido muy tocada, uno de verdad pues se impresiona. Nosotros creemos, y perdón que diga nosotros, que la Biblia es infalible, la palabra de Dios es infalible. Nosotros creemos en la autenticidad y autoridad de la palabra de Dios, absolutamente. Nosotros creemos que la palabra de Dios es inerrante. Apréndase esa palabra. La palabra de Dios es inerrante. Federico, pero es que ¿cómo es posible? En Lucas, Judas se pegó un plomazo y en Mateo se ahorcó. Pues, el acontecimiento se dio en momentos diferentes y simplemente cuando lo vieron fue en el suelo y el otro lo vieron en un momento que se tiró. O sea, todo tiene una explicación, pero y si al final no existe la precisión en el detalle de ese elemento, el elemento en sí no representa mayor cambio en la esencia de lo que todos creemos. ¿Me doy a entender, hermanos? Porque qué delicado. Y lo más delicado, para caer mal, lo más delicado es que nosotros a nuestros hijos no sabemos contestarles y nos dicen algo así: la Biblia tiene muchos errores, la Biblia tiene muchas cosas raras, la Biblia la han traducido mucho. O sea, es impresionante que una de las promesas del Espíritu Santo en Hechos 1 es la palabra de Dios para todos, la palabra de Dios para todo el mundo. Ahora, yo quisiera esta noche, hoy tuve una conversación con una persona y en esta conversación, esta persona me reafirma, hermanos, lo que yo siempre pues he venido entendiendo, ¿verdad? Nosotros, o sea, yo no le hablo a mi hijo de que las cosas de Dios son cosas buenas en función del contraste de lo divertido. Permítame para que usted me entienda bien este concepto. Lo de Dios es lo correcto y es lo bueno. Lo que usted hace es malo. Si usted no sigue lo de Dios, usted está mal y por lo tanto, no estar donde yo estoy o haciendo lo que yo hago, usted, hermanos, así no funciona. Eso no funciona así. O sea, yo quisiera que ustedes vean que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Por qué? Número uno, la palabra del Señor crecía y multiplicaba porque el Espíritu Santo estaba ahí. Número dos, la palabra de Dios crecía y multiplicaba porque la gente creía en la palabra de Dios. Y cuando usted se pone a analizar, genuinamente, hermanos, cuando usted se pone a analizar cuál era la profundidad que había de esta palabra de Dios, al menos en este momento, la profundidad estaba en función de demostrar con las escrituras del Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías, que Jesús iba a resucitar, que Jesús era la persona, el Cristo. Eso era todo. Pero cuando esencialmente estamos hablando de la vida de Dios y estamos hablando de lo que genuinamente es, hermanos, no, ni estamos hablando de religión, ni estamos hablando de psicología, estamos hablando de lo que Dios ha dispuesto
Es como que usted venga y le ponga llantas al carro y se ponga todo contento y dice, no, y le puse llantas al carro y las llantas, y no, y dan vuelta y cuando dan vueltas el carro camina y dice, ¿qué le pasa? O sea, qué tiene de especial que cuente que las llantas del carro y el carro camina? No entiendo yo, no entiendo. Sí, entonces si el carro tiene ventanas y las ventanas usted las sube y las baja, y uno dice, ¿qué fue? Que no entiendo. Y tiene puertas. Usted se alegra por lo obvio. Y entonces me compré una caja de leche y dentro de la caja venía leche. Sí, bueno, de eso yo mismo estoy hablando. Estoy diciendo que lo obvio para Dios esencialmente es entender que la vida de Dios está germinando en la realidad de cada ser humano para que cada ser humano sea eso, un ser humano. Entonces quiero mostrarles algo que para mí es importantísimo, que lo podamos asociar con esto que dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Vea. Vea. Primero le enseño lo que dice, aquí está, Colosenses capítulo 2, verso 10. Dice que nosotros estamos completos en Él. Nosotros estamos completos en Él. Hermanos, una pregunta. Si la palabra dice que estamos completos en Él y no está en Él, ¿cómo está? ¿Incompleto? O sea, qué tiene de especial que usted me cuente a mí que le puso llantas al carro para que el carro caminara? Nada. Me compré un celular y el celular me lo dieron, pero esto es un estuche. ¿Y el celular? Ah, no, eso no lo tengo, que tengo es el estuche. No, eso no es un celular. O sea, nosotros no estamos viendo que cuando Dios se refiere a algo muy sencillo, a la realidad de lo que nosotros tenemos que entenderlo en función de que lo que Dios está tratando de hacer es simplemente terminando lo que Él empezó, haciendo que lo que Él empezó se convierta en la realidad que cada uno necesita para sí mismo. Que Dios es el complemento. No es complemento, hermanos. Es la vida completa de Dios. Vea Colosenses 2:10. Colosenses 2:10 es impresionante. Vea Juan 1:16, vea. Juan 1:16. Vea qué texto más interesante. De su plenitud recibimos todos y de gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, noten, de la plenitud, voy a cambiar voy a cambiar la versión. Cambiemos la versión a una versión, veámosla en esta versión. Esta es la versión lenguaje actual. Dice, Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Ven qué interesante. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único, que está más cerca del Padre, que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo Él es. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Esta versión, lenguaje actual, a mí no me gusta, pero noten que nos da claridad de que nos está hablando de que nosotros necesitamos de la plenitud de Dios, y que cuando está hablando de que se nos están diciendo de todo lo que la persona tiene, nos están dando a nosotros de eso. Voy con otra versión, simplemente para que lo revisemos, nada más para revisarlo.
esta versión que me está gustando, me parece muy bonita, que es la Nueva Traducción Viviente. Hay que tenerle un poquillo de cuidado, pero está bonita. De su abundancia, noten, de su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Vean qué forma de presentarlo. Todos hemos recibido una bendición inmerecida. Una pregunta, ¿una persona sin Dios qué ha recibido? Nada. O sea, estamos hablando no de la salvación, estamos hablando de la abundancia de Dios en una persona, hermanos. Noten que no es un asunto pasajero, ligero, no es un asunto que lo podemos ver en función simplemente del hecho de que es ir a culto, asistir a la iglesia, leer la Biblia de vez en cuando. Dice de su abundancia hemos recibido bendición inmerecida tras otra. Gracia sobre gracia, dice la versión Reina Valera, que fue la versión que vimos primero. De su plenitud recibimos todos. Y gracia sobre gracia. ¿Lo ven? Vean este texto. Vean este texto. Efesios 3:19. Efesios 3:19. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Hermanos, perdón, ¿a dónde está hablando de religión? Les he mostrado 3 textos que no hablan de religión, no están hablando de religión. Le están diciendo a Gladys Saborío, a Anabel Chavarría, le están diciendo a Marta, a Lorena, que nosotros estamos incompletos, que nosotros nos falta la gracia sobreabundante y que la gracia, el amor y la verdad vienen de Dios en nosotros. Que nosotros somos apenas una sombra, una idea de lo que podríamos ser y que lo que hace Dios es venir a nuestras vidas para que seamos el ser humano que deberíamos ser en función del diseño que Él hizo, porque es el creador, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Seamos llenos. ¿A dónde dice ahí que seamos llenos de religión y que seamos más buenos y que seamos gente más bonita? No, no, ahí no dice eso. El problema es que al igual con el pastor que hablé hoy, nosotros realmente pensamos que estamos bien y no estamos entendiendo esto. No estamos entendiendo la parte lógica, inteligente de la presencia de Dios en nosotros. Termino con esto. Vean, termino con esto. Solo una cosa realmente es necesaria. Y yo quisiera que esta noche, cuando nosotros vemos que el capítulo 12, verso final 29 de los Hechos, dice que la palabra crecía. Hermano, la palabra crecía, pero no porque la gente andaba de casa en casa diciendo Cristo te ama, hermanos. La palabra crecía porque la palabra es las buenas nuevas de la vida para las personas. Es la realidad que las personas están necesitando y que toda persona necesita. Vea. Vea qué chiva, dijo aquel. Dijo el chiquillo, vea qué chiva. Dice, en el principio era el logos, el verbo, la palabra. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estamos hablando de logos, el verbo, la palabra. Cristo es la palabra. Entonces, de una vez Juan nos está diciendo, esto no es un invento. A ver, damas y caballeros,
Esto no es un invento, esto no es un asunto que se lo sacaron de la manga, como dijimos ahora con Romanos, el día que Adán mordió la manzana, entonces Dios se agarró los colochos y dice, chanfle, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ups, qué torta. No, hermanos. Dice, en el principio era la palabra, logos, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, claro, vamos a entender que esto tiene que ver con el diseño original, real de lo que hay, y hasta que usted no entienda esto, a usted le va a costar mucho porque usted va a seguir diciendo a la gente, Cristo le ama, Cristo le ama, Cristo le ama. No le diga Cristo le ama, diga algo de usted que genuinamente sea tan convincente en usted que la otra persona diga, mi forma de pensar no es esa. Yo no tengo la revelación de la luz de la vida en función de esa realidad. Hermanos, no sé si usted me está entendiendo. Me llama una señora de Palmares. Federico, Sí, disculpe, ¿podría repetir eso último cuando usted menciona, Cristo le ama, y usted dice, y algo de usted que sea tan convincente? No me quedó muy claro. Vamos a ver si me... Marquito, que seguimos hablando lo mismo, seguimos diciendo que como no tenemos que decir, lo que decimos es que hay que Ajá. portarse bien. Lo que le decimos a la gente hay que ser buena gente. Lo que le decimos a la gente es que hay que dejar las cosas malas. Bendito Dios, y ojalá todos y yo dejemos todo lo malo que nos de alguna forma, como lo dice la palabra. Pero les estoy mostrando que la palabra de Dios dice que cuando una persona se está alegrando porque el carro le puso llantas, y dice, le puse llantas al carro, y uno dice, y sí, si no, no camina. ¿Qué tiene? ¿Para qué se va a alegrar por eso? Estamos hablando de que los elementos esenciales básicos ni siquiera están, no están. Y cuando yo me quedo en aspectos meramente periféricos con respecto a las cosas. Entonces, esto, a ver, antier y el jueves y el viernes hubo un festival el jueves, el viernes y el sábado un festival en San José, de los tantos festivales y campañas que han habido siempre a través del tiempo. Bendito Dios porque se hace un esfuerzo y la gente, entonces empezamos a decir, todos, bueno, por lo menos la gente no anda en drogas. Bueno, por lo menos la gente está bien, hermanos, pero lo bello es de eso. Si usted me pregunta a mí qué es lo bello del festival con el señor Porras o Palau o el señor, el hermano Cash Luna o el que fuera, es la coinonía con los hermanos, el momento de los hermanos juntos, eso es lo bello. Pero decir que la gente se salvó porque llegó y son cosas que definitivamente hoy tenemos que revisarlas, analizarlas, pensar y darnos cuenta que tiene más efecto Marta con sus hijas, hablándoles de la palabra que les va a enseñar a vivir la vida y enfrentarse con sus esposos o sus relaciones, que tiene más efecto Miriam hablando de la palabra a sus dos hijos y derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo en las personas para que genuinamente de nosotros salga algo consistente, que no sea nuestro propio pensamiento, sino que sea genuinamente lo que Dios tiene para las personas. Pero véalo, aquí lo explico, ve el texto. Y dice que esto no es un invento, que esto ya estaba dado, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu estaban desde el principio. Y en el principio se está refiriendo a la manifestación de Cristo o a la manifestación de Dios en el principio. Desde el principio, esto no es un invento, pero dice, y aquí viene lo que
lo que yo necesito, lo que yo tengo que decirle, lo que yo tengo que tener en mi cabeza. Todas las cosas por medio de Él, Cristo Jesús, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, ¿a qué les suena eso? Chiquillos, ¿a qué les suena eso? ¿A qué les suena? Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Saben qué es esto? Aquí está el sentido de la vida. Todo tiene sentido en Cristo. Todo, absolutamente todo. El sentido de la vida está hecho en función del por qué se dan las cosas. ¿Cuál es la razón? Se está dando en el Señor. Claro, cuando yo les digo a ustedes, el sentido de la vida está en Cristo, ¿cómo le explicamos esto a Amanda y a Ignacio? De así como lo está viendo. Dios ha dispuesto todo a partir del hecho de que por Él, en Él y por Él y para Él, todo lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ahí tenemos el propósito. Entramos al 4. En Él estaba la vida. ¿Qué había antes de Él? Nada. De ahí, lo que había. ¿Qué había? Y lo que había. ¿Qué era? De lo que había. Iban al colegio todos los días, se levantaban temprano, desayunaban, venían, veían televisión, se acostaban, jugaban con la computadora. La vida es lo que llaman vida. La vida se le llama vida a la repetición de las acciones que la gente tiene a partir de la comparación que otros tienen, diciendo lo que otros hacen, lo que otros tienen, yo también lo estoy haciendo. Pero dice que no había vida hasta que Él no vino. En Él estaba la vida. Y lo más aún dice, y la vida era la luz de los hombres. Y aquí está la responsabilidad. Dios no hace nada sin darte a vos, Tavo, a vos, Miriam, a vos, Dinia, sin darte ¿qué? Responsabilidad. Porque aquí la luz de los hombres, para que los hombres no andemos en oscuridad. Y no dice eso. Ahí dice, en Él estaba la vida, y la vida a la luz de los hombres. Lo repetí. Dice, y esa luz resplandece en las tinieblas. Ahí está. La realidad del verbo en nosotros, la realidad de la palabra en nosotros, la vida en nosotros, produce la luz que el resto de la humanidad necesita. Voy a ponerles un ejemplo muy tonto. Un día de estos se estaba dando una charla. Yo no sé por qué me hicieron la pregunta sobre el perdón, y cuando a mí me hablan sobre el perdón, me salen siempre con el asunto de que el que perdona libera su corazón, y que el que perdona sale adelante en la vida porque ya perdonó, y que entonces que el perdón lo que hace es liberar a la persona, pero la Biblia lo que enseña es que el perdón lo que libera es nuestro orgullo, y que el perdón esencialmente funciona cuando yo soy capaz de perdonar antes de inclusive de que la persona a mí me pida perdón. Es más, que yo no soy tan importante para que me estén pidiendo perdón. O sea, la teología del perdón, según la palabra escrita, amados hermanos, por favor, es una teología, es una posición tan interesante, tan sin psicología humana. Pídale 70 veces 7, perdón. Lo que está diciendo no es que le pida 70, es que no estés por ofendido 70 veces 7. Hello, no sos tan importante. Sí, perdónanos nuestras ofensas, así como antes. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que cuando uno aprende a entender que la teología del perdón es
importante en función de la vida. Uno no está en la vida buscando que aparezca la gente de rodillas, como dijo un pastor, aquí en San Ramón, un pastor conocido, dijo ese pastor, que la Iglesia Fraternidad Cristiana de San Ramón nunca iba a crecer, nunca, ni iba a crecer, ni iba a dar fruto, porque a él tenían que pedirle perdón. Y yo no sé por qué dijo eso. Yo no sé por qué dijo eso y yo no sabía por qué pedirle perdón. Yo hubiera ido, ¿cuál es el problema? No le fui a pedirle disculpas al señor de la par, que dijo que le habíamos robado, eh, 1.5 metros del terreno. Y antes de que se hiciera la conciliación, yo le dije, señor, vea, perdone. Yo hubiese estado, pues pero yo no estaba. Ahora tengo que asumir yo legalmente las cosas en la forma en que se va a hacer y tenemos que ir a juicio. No, debe 1.500.000, me dijo, pero no puedo darle 1.500.000. Primero porque yo no sé qué fue lo que pasó y segundo porque ya hay un proceso. No vayamos a juicio, deme 1.500.000, no puedo. Pero por favor, si en algo lo ofendimos, disculpe, punto y ya está. La teología del sufrimiento, hermanos. Teología del sufrimiento. ¿Qué dice usted cuando una persona, sí, qué dolor, no, la palabra dice, por algo Dios te está procesando, por algo Dios te está llevando en esto, por alguna razón estás aprendiendo, deberías de aprender de esto. Hay una teología de fondo a partir del tema del dolor y del sufrimiento, que no lo podemos obviar. Véalo, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. ¿Cuál luz? La luz de Cristo, que es la vida que está en usted, que no es lo mismo que todo el mundo tiene. Y sigo yo con mis habladas del cuento de la autoestima y el montón de cosas que la gente le gusta hablar y el montón de cosas que la gente le gusta decir, que las oye uno en las iglesias. Usted es un vencedor. Ese mensaje del 1 de enero, cuando les dije que hermanos, que la vida genuina de José no se fundamentó en el hecho de que el faraón le retribuyera los 15 años en que él había estado pasando penurias. Él se dio por retribuido cuando él pudo ver que la descendencia de él y sus hermanos estaba segura. Perdón, eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña el texto escrito. Pero ¿qué es más fácil decirle a Ignacio y Amanda? Si ustedes se portan bien, les van a dar la riqueza del faraón. Hay libros de eso. El anillo del faraón, la cadena del faraón, el carro del faraón. Y hay en las alegorías, cada una representa una cosa. El anillo poder. La cadena representa, el nuevo linaje. La ropa blanca de lino representa tacaraca, tacataca, tacatá, y todo el mundo tiene una idea con respecto a eso. Pero yo lo estoy leyendo a usted primera de Juan 5, porque el último texto que leímos de Hechos es la palabra de Dios corría y se multiplicaba. Entonces yo la pregunta que le hago esta noche a Lorena, a Carlos y a Graving es, si es la palabra lo que tiene que crecer y multiplicarse, algo está pasando. Es que no estamos saliendo a evangelizar, es que no vamos a salir a evangelizar. No sirve si usted no es capaz de sacar esa luz donde usted está y donde yo estoy. Como me dijo una vez un conocido elemento que iba al Olivo Verde y fui un día a la oficina de él, me dice, pastor, no diga nada porque sé que nadie sabe que yo soy cristiano. Vea, cerrémoslo. Dice el texto. Regálame un segundo.
Por medio de él, todas las cosas fueron ser creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. ¿Dónde está el sentido de la vida? En que estudien, en que se gradúen, en que se casen, en que tengan dinero. No, no. Nosotros, yo también, estamos criando hijos con una mentalidad trabajadora y responsable, claro que sí, pero vacíos completamente, porque el texto dice que todo, todo, todo es por él y para él, absolutamente todo. Sigo, número 2. En él estaba la vida. En él estaba la vida. Eso es un secreto. Eso es un secreto, hermanos. ¿Cómo nos cuesta entender esto? Lo que usted y yo vivimos no es la vida, eso no es vida. Sí, pero es que con Dios nos va a ir bien, ¿no? Nadie está hablándole que ni bien ni mal, nadie está hablando de eso. Estamos hablando que la única vida que Dios reconoce es la vida de Él y nosotros. Eso es todo. Dice el verso 4, en Él estaba la vida. Y dice el verso 5, el verso 4, la parte del final, y la vida era la luz de la humanidad. La vida era la luz de la humanidad. Vean qué interesante, porque lo que nos está diciendo que la particularidad, la diferencia entre el resto de la gente y usted es que usted, estando en el mismo lugar, en usted hay algo que resplandece. Y cuando usted resplandece, los otros pueden ver. Y por esa razón, la palabra del Señor, no voy para allá. Por esa razón, la palabra del Señor, eso fue Hechos, capítulo 12, verso 25. Me devuelvo. Cambio aquí. ¿Qué se me hizo? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Por qué? Porque el sentido de la vida es Él, que es la palabra. Porque la vida de Cristo es la única vida que existe. Yo hoy le ponía el ejemplo a la persona con la que conversaba. Ahora se le ocurrió a Ignacio que él quiere llevar café al colegio. Le encanta el café. Y quiere llevar café al colegio. ¿En qué lo lleva? Hey, imagínense ustedes, un huila de 10º año con un termo. Ay, Dios mío. Entonces uno está pensando en qué. Y Lisa me regaló a mí un termo bellísimo que lo tengo. Bueno, no lo quiero ni me lo cuido para que, y papi, préstemelo. No, no, mi amor, no, 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 no. Hermanos, yo quisiera mandar a mi hijo al colegio con las cosas que él pueda tener para poder estudiar. Y en algunos casos uno envía los huilas y lo envía con la sombrilla y con el paraguas y con una platica para que pueda almorzar y con una capa y con un montón de cosas. Uno equipa a la gente en función de lo que uno sabe. Llévese estas pastillitas por si lo pico una avispa porque es mucho monte. Entonces ahí se toma esto y después me llama porque la alergia, etcétera, etcétera, etcétera. Uno equipa a la gente. La palabra de Dios es eso. Dios, lo más grande es esto. Ningún ser humano entiende qué fue lo que perdimos el día que Adán pecó. Lo que entendemos fue que Adán pecó y nos sacaron del huerto del Edén. Dios sí sabe qué fue lo que perdimos. Entonces nos da toda la palabra, nos da toda la palabra, toda la palabra. Nos la da ¿para qué? Para que nosotros entendamos. Un segundo.
para que nosotros entendamos, mis amados hermanos, que la Biblia, el texto escrito, la palabra de Dios y su Espíritu Santo son todas esas cosas que si Dios nos mandara para alguna parte, nos mandaría como la señora cara de papa, que llévate los ojos tristes para que llores, llévate los ojos de no sé cuánto, llévate y exactamente eso. Puedo darle 100,000 ejemplos de cómo y por qué, pero lo peor que nos ha pasado a nosotros es no entender que la responsabilidad de la luz en nosotros tiene que alumbrar a otras personas porque nosotros estamos convencidos de otra cosa, de otra forma de pensar que es completamente diferente a como el resto de la gente lo piensa. 9:10 de la noche. Dejemos esto aquí.